Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Ya hay hora de que se pronuncie el presidente de la Asamblea? Pregunto a una asambleísta, a una legisladora. Comienzo con usted, Ana Galarza, bienvenida, buenos días. Buenos días a todos los radioescuchas, un gusto poder acompañarles en esta mañana. Un saludo cariñoso a Gonzalo, al doctor Ramiro Román, al doctor Ramiro Albarracín. Es un gusto compartir esta conversación en esta mañana. Bueno, en realidad nosotros hemos sido actores dentro de este momento histórico en el que el mismo presidente Moreno retira la careta de mentira al expresidente Rafael Correa. Y es preocupante el comprender que hemos vivido en un engaño, y ya no solo los que teníamos conocimiento de que en realidad vivíamos en un estado de propaganda y que en efecto estábamos siendo engañados, sino también de los mismos correístas que defendían de una manera acérrima todo el proyecto emprendido por Alianza País. El expresidente nos hablaba de una deuda de 27.871 millones dentro del marco de lo permitido, y ahora resulta que son 57.788 millones. Hay una gran brecha entre lo dicho por el expresidente y las verdaderas cifras. Es necesario que se llame al Pleno de la Asamblea Nacional a los responsables económicos del país para que nos puedan explicar. ¿Eso le pide usted al doctor Serrano? Yo he pedido muchísimas cosas para la Asamblea Nacional. He pedido incluso hace más de un mes que se llame al Procurador General de la Nación para que nos diga en qué ha estado haciendo la Procuraduría ante el tema de Odebrecht y muchos otros delitos, presuntos delitos contra el Estado. Nunca tienen siquiera la delicadeza de entregarme una respuesta, así como tampoco tienen la delicadeza de entregarme el derecho a debatir dentro de la Asamblea Nacional. Yo no sé si estoy censurada o tal vez hay muchas peticiones. No siquiera que me cortan el micrófono, no me dan la posibilidad de hablar dentro de la Asamblea Nacional. Yo considero que siempre que he estado en algún debate o discutiendo alguna idea, cosas importantes. Yo lo que digo es con una manera, es muy talentosa, con mucho eso respeto. Reconoce la opinión pública. Muchas gracias a la opinión pública, pero así como ustedes pueden presenciar, mis estimados contertulios, yo vengo con documentos. Yo no digo las cosas porque me parece, porque me contaron. Yo digo las cosas que dice la Contraloría, yo digo las cosas que dice la función judicial, yo digo las cosas que dice el mismo presidente Moreno. Sin embargo, preocupa cómo se llevan las cosas dentro de la Asamblea Nacional, preocupa cómo se llevan las cosas dentro del manejo económico del Estado. Digámosle esto claramente a la ciudadanía. Alianza País, porque estos 10 años han sido los 10 años de Alianza País, se farrió más de 300.000 millones de dólares, y ahora quieren que el pueblo ecuatoriano, que no ha sido el verdadero beneficiario de esos 300.000 millones de dólares, sea el que pague la farra, sea el que pague el chuchaqui, y eso no corresponde, eso no es justo, porque se debía haber manejado de una manera 300.000 millones, porque nos está escuchando un respetable en número y en calidad, un respetable número de ecuatorianos. ¿Cómo usted ha sumado y llega a semejante cifra? 300.000 millones farreados. Es por el flujo que se tuvo por los petrodólares. Tuvimos una cifra exorbitante de ingreso por la venta de nuestro petróleo. Pero también ha hecho una gran obra, dice Correa, desde Europa. Claro que se ha hecho obra, pero cuando tenemos obra con sobreprecios, no hay presupuesto que alcance. Y esa es la realidad. ¿Qué es lo que ha pasado con Contraloría y la exministra Duarte? Una glosa inmensa, y eso solamente de una carretera. ¿Cuántas obras se han hecho en esta década? Mire, no se puede desconocer la obra que ha hecho la Revolución Ciudadana. Correcto, eso no es un favor que nos ha hecho, eso ha sido su deber, para eso han sido electos. Pero cuando hacen obra con sobreprecio, después es el Estado ecuatoriano el que tiene que pagar ese mal manejo económico. De los 300.000, ¿cuántos cree usted que, poniendo un porcentaje objetivo, se embolsicaron, si cabe el término? Es una forma de decir muy serrana, ¿no? Siendo decentes, supuestamente son el 10% de los contratos. Eso por lo menos en Odebrecht es lo que se maneja. Hablando le mandaban solo insultando de la si era el forma. 10.
Claro, lo sacaban El casi doctor a Albarracín patadas. sabe. Lo sacaban casi a patadas. O sea, diciendo como En la pidiendo comisión sesgo. también saben. En la comisión saben, el doctor sabe. Ya, y si solo le ponemos en ese porcentaje tan bajito del 10%, se da cuenta cuánto del dinero que le corresponde al pueblo ecuatoriano pero no me ha está en las contestado. arcas del pueblo Serrano ecuatoriano. dice que esto, al igual que dice el señor presidente de la República, vamos a salir. ¿En dónde se ubica o por qué ubica usted la colisión que con este comunicado enciende desde la Asamblea Serrano en contra del presidente de la República? Mire, dice, vamos a salir. ¿Y por qué no sale esa respuesta de las chequeras de los responsables de la farra con la plata del ¿Ahí pueblo qué está ecuatoriano? proponiendo usted? Desde la Asamblea Mire, se debe el enjuiciar Código Orgánico a todos Integral los Penal, beneficiarios. el Código Orgánico Integral Penal no solamente tendría que contemplar la cárcel para aquellas personas que toman un centavo, porque no se trata del monto, se trata de la acción. No es que aquí, mira, amigo, anda nomás, nosotros arreglamos en la función judicial, te procesan por el delito con menor pena y después tú sales y disfrutas de toda la plata que te has robado. Pero no, cállate. el dinero tiene que ser recuperado, todo ese dinero tiene que ser recuperado para ser invertido en el Estado ecuatoriano, porque en este momento y como están las leyes, salen y no hay nada que les obligue a que devuelvan el dinero que han tomado de una manera ilegal, y eso es algo que nosotros desde el legislativo sí podemos hacerlo. Nosotros aprobamos, por ejemplo, el presupuesto, pero nosotros no somos responsables de las políticas de Estado, nosotros legislamos y fiscalizamos. Y en ese sentido, por ejemplo, proponen una ley de los paraísos fiscales. Correcto, mire, no se trata de dónde se guarde la plata mala vida. ¿Qué va a ser la siguiente ley? Ley en contra de guardar la plata mala vida en los techos. Si nos acordamos dónde guardaba la plata Calvo Piña, era en el techo. No es que vamos a hacer después una ley para no guardar la plata en caletas, para no guardar la plata en colchones. Se trata de que si usted fiscaliza, no le roban la plata al Estado. Y cuando nosotros queremos fiscalizar, ¿qué es lo que hace el Consejo de la Administración de la Legislatura? Le pide un documento a Caminosca para que una prueba de cargo en contra del vicepresidente no sea estimada para proceder a juicio político. Es como que ahorita la función judicial le pida a Odebrecht un documento en el que Odebrecht diga no se puede utilizar ninguna prueba de cargo en contra de las personas que le han hecho daño al país. No tiene sentido, es una vergüenza. Esa de verdad es la fiscalización. Que le robaron la ilusión de tener una justicia al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes están conformes desde esos segmentos? Y usted, doctor Albarracín, en su experiencia de defender, de haberse introducido en un litigio con la justicia, ¿está contento de la forma como están administrando justicia? Y en la Asamblea, ¿por qué no han ido directamente y también en la Comisión, directamente contra la justicia ecuatoriana? Se ha dedicado exclusivamente a Odebrecht y, por ejemplo, de Caminosca, que es una cosa escandalosa. Seguramente ustedes tienen documentación e investigación guardada. Quisiéramos ver qué nos responden y qué denuncian, qué aumentan en este momento, conjuntamente con la asambleísta que ha tenido la bondad de estar con nosotros esta mañana. A ver, doctor Ramiro Román. Bien, gracias Gonzalo realmente por la invitación. Para mí es un gusto y un honor estar aquí en este prestigioso medio de comunicación. Un saludo a la asambleísta Ana Galarza, al doctor Ramiro Albarracín, realmente un jurista de muchos quilates, que nos conocemos un buen tiempo desde la Universidad Central. A todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, realmente un saludo. Mire, Gonzalo, cuando uno realmente ya tiene decenas de años en la profesión, porque uno comenzó ya desde los 25 años, ahora ya vamos a los 60 casi, muy pronto. Pero quiero dejar claro algo que es muy necesario entender. Yo siempre digo, cuando no hay justicia, no hay paz. ¿Cuál es el primer problema que tuvimos? Y mire, en algún momento que hablaban tanto, la Corte que elegía el Congreso que era amañado, dijeron de todo. Pero yo sí quiero dejar claro que en ese entonces se hacía una investigación de Projusticia. En aquel entonces, en Projusticia,
el presidente era el doctor Gustavo Yal. Y cuando se hizo la investigación en la Corte, alguna vez yo consideré que tenía que manejarse justamente una posición. Paula Romo también me viene a la memoria. ¿En Projusticia? Sí, bueno, estuvieron varias formas. Pero el doctor Yal dice en el plan ideó, digamos, esta instancia. Mire, en el Plan Colombia hay tres objetivos, y eso no, los ecuatorianos no podemos olvidar. Seguridad jurídica, participación ciudadana y derechos humanos. Esos tres objetivos se iban a hacer en un momento determinado. Dentro de ese efecto habían ONGs. Antes se hacían los convenios directos de Projusticia con la Presidencia de la República, después terminaron haciéndoselo con la Corte Suprema. ¿A dónde va este relato? ¿Por qué? Doctor? Porque en la historia o en los momentos que hemos estado viviendo, después vemos el 30S. Y claro, ¿quién era el ministro de gobierno en el 30S cuando el presidente Rafael Correa se abrió la camisa? ¿Para qué nos sirven estos ¿Por qué? episodios? Por una sola y sencilla razón. Están las mismas personas. Siempre el Ecuador ha tenido un problema. ¿A quiénes nos estamos refiriendo, por ejemplo? Mire, cuando nosotros hablamos del aspecto económico, el presidente Lenín Moreno no cambia el equipo económico y seguimos con el mismo equipo económico del gobierno del presidente Rafael Correa. Segundo, cuando nosotros hablamos de personas en la justicia, yo quiero preguntar, ¿quiénes fueron los fiscales y los asesores de la Fiscalía General que estuvieron incluso desde el 2006 asesorando, por ejemplo, el caso Palo Azul? Cuando nosotros tratamos un solo caso, nosotros tenemos que entender que la parte fundamental son las mismas personas o los mismos individuos que están en un momento determinado dentro del país. Pero el resultado, ¿cuál ha sido el resultado total? Usted puede preguntar a los abogados en libre ejercicio. Usted puede ver que incluso a los abogados, y yo por eso me solidarizo con los colegas, porque en el fondo tenemos que todos los días resistir multas, resistir enjuiciamientos administrativos, resistir todo tipo de enjuiciamientos hasta de derecho penal común. Y usted cuando va a una flagrancia o a visitar una persona que le pide un servicio profesional, resulta que ve a un colega sentado allí y dice, ¿qué haces aquí? ¿Qué colige de todo esto detenido. que les ha ocurrido, doctor Román? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que pasa? Se ha utilizado realmente una ampliación del derecho administrativo y la pena anticipada. Tenemos que sancionar, tenemos que llegar a efectos. ¿A efectos de qué? De que nosotros aquí tenemos que hacer lo que manda el poder. A ver, ¿qué ha logrado usted en la administración de justicia de bueno y de malo recoger? Buenos días, señor Rosero, buenos días, asambleísta y Ramiro, un distinguido amigo y le diría hasta un maestro. Ramiro tiene toda la razón al mencionar cómo marcha la justicia. Con él hemos sido defensores de los policías del GIR, que fueron injustamente nuevamente sentenciados. Ellos tuvieron ya sentencias y sin respetar sentencias anteriores, se les volvió a sentenciar. ¿Por qué, me dirá señor Rosero? Porque había un fiscal que se creía el defensor de los derechos humanos y cuando iba a las reuniones internacionales decía yo, defensor del caso Fibeca, los derechos humanos, yo soy el portandante de los derechos humanos. Pero, señor Rosero, licenciado, esta oportunidad que he tenido de defenderle al señor Endara me ha dado también la oportunidad para de pasito revisar cómo es nuestra legislación y cuáles son los directamente responsables. Mire, señor Rosero, aquí tengo unas actas de los contratos de Toachipilato y usted ve con sorpresa cómo se cambian los reglamentos, cómo se cambian a las personas. El día de ayer tuve una interesante reunión con unos posibles clientes del problema de Caminosca. Y me han dicho con toda verdad, así como me dijo Endara, señor, cuando a mí no me necesitaban,
me retiraban del cargo. Es decir, toda la estructura para las comisiones de los contratos es parecidísima. Es un fiel reflejo del uno para el otro. Por eso, señor Rosero, yo considero que tiene que haber una investigación de las auditorías realizadas por la Contraloría. Pero, ¿qué pasa? ¿Quién es el Contralor en este momento? ¿Quién tiene que hacer aquello? La Contraloría. Tiene que establecer... ¿La misma Contraloría? Sí, pero con otra cabeza. ¿No es cierto? Porque son los mismos. Pues. Mire, con respecto al señor fiscal Vaca, el periódico En Marcha del Partido Comunista debe ser una ala, porque la otra ala está con el gobierno. Entonces seguramente hay dos alas. En una de sus publicaciones lo define cuál es el fiscal a la medida del correato. Mire, y aquí lo dice, ¿quién es el actual señor fiscal? Y claro, bueno, vamos a averiguar quién es el actual Contralor General del Estado. Señor Rosero, tienen que revisarse los contratos, porque estamos partiendo de un lado para otro, sin cohesión. ¿Quién es el perjudicado, como decía la asambleísta? Es el Estado. ¿Y cuándo, en qué momento va a decir el Estado? Señores, el Estado ha sido perjudicado en tanto. ¿Cuándo el Procurador General del Estado va a decir, yo he investigado estos contratos y el perjudicado es del Estado? Porque definitivamente en un tipo de delito penal, si hay pues un perjudicado, si hay una víctima. ¿Y quién es la víctima? El Estado ecuatoriano. Pero ¿quién tiene que determinar, licenciado, cuáles son los errores? ¿Cuáles son los presuntos delitos penales? Es la Contraloría. Mire, el fiscal se matará investigando y lo único que puede llegar es a lo que ha llegado, a determinar que ciertas personas tienen delitos de lavado de activo, caen los delitos tipificados como delitos de activo o enriquecimiento ilícito o asociación ilícita. ¿Y el resto? Los otros delitos, los de cohecho, los de concusión, ¿dónde están? Sí, clarito el pueblo ecuatoriano sabe y sabemos que hay cohecho. Pero, ¿quién tiene que determinar eso? El juez de cuentas. ¿Quién es el juez de cuentas? El Contralor. El Contralor. Sí, hicieron auditorías. A ver qué demuestran esas auditorías el perjuicio. Pero como las auditorías fueron hechas a la medida, entonces necesitamos una autoridad que definitivamente diga, aquí está el problemita. Aquí en este contratito hay sobreprecio. Aquí en este contratito se emitieron reglamentación, disposiciones legales que no están de acuerdo con la realidad de la obra. En la revisión de estas actas es muy importante ver, licenciado. El Consejo Nacional de la Judicatura es una entidad exclusivamente destinada a designar o a organizar y cuidar, vigilar el buen funcionamiento administrativo de la justicia. No tiene ninguna prerrogativa, hablemos así, como para sancionar a los jueces. Por ejemplo, muchos jueces, póngale usted el nombre que quiera, el adjetivo que quiera, que se merecen ciertamente, o fiscales que se venden al mejor postor. Esta es una queja permanente, asambleísta. ¿Qué más conoce usted que tiene la protección constitucional para hacerlo y decirlo? Ni tanta protección, acuérdense lo que pasó con Clever Jiménez, y eso es algo que el tiempo le ha dado la razón a él. Las personas a quien él denunció libres y él tiene un grillete. Ya esa es para muestra un botón del estado en el que se encuentra la justicia en el Estado ecuatoriano. Grillete. No me combina. Y tampoco les he dado motivo ni les daré porque yo ya sé cómo funciona. Ahora, lo que yo voy, por ejemplo, sí, ya se ha demostrado que la justicia no actúa de una manera correcta y por eso sí tienen que ser separados o sancionados los jueces. Por ejemplo, el mismo juez que le dio la razón a la ahora prófugo ex Contralor Poli en contra de la Comisión Nacional Anticorrupción. ¿Sí? Dijeron que habían ofendido la honra del honradísimo ex Contralor Poli.
Entonces, ese tipo de jueces que no administran justicia como corresponde, tienen que ser llamados a rendir cuentas. ¿Quién debe castigarles? Consejo de la legislatura, No, perdón, de la judicatura. Yo ya estoy con el Consejo de la Administración de la Legislatura hasta en mis sueños. Tiene que evaluar y de esa manera tener jueces probos que administren justicia como corresponde, para que no siga el caso de que los pájaros sigan disparando a las escopetas. Usted tiene la palabra respecto de Caminosca. ¿Qué conoce la Comisión de Lucha contra la Corrupción? Caminosca es un tema muy dilatado, ¿no? Muy complejo. Se necesitaría por lo menos de unas 3 horas de explicación. Anita, como es privilegiada en su intelecto, cree que sería en 30 minutos de desnudar, francamente. Sí. Pero esto cuesta, ¿verdad, doctor Albarracín? Ya nos dirá. Pero ¿qué hemos ganado con el tema Caminosca en la Asamblea? ¿Y qué ha ganado usted en cuanto a investigación en favor de su defendido? A ver si me contestan aquello. Voy con usted, doctor Ramiro. Con eso terminamos. Doctor Ramiro. Son 2 Ramiros. Yo pensé que era Ramiro Albarracín. Bueno, hay una cosa, Gonzalo, que quiero solamente hacer una ampliación de lo que dice la asambleísta. Lo que ha pasado en la justicia ecuatoriana ha sido la persecución. La persecución a quienes han denunciado. Y yo hablaba de la teoría de la pena. La teoría de la pena ha sido poner grilletes a las personas que denunciaron la corrupción. Se mantienen en una posición, perseguidos, controlados satelitalmente, haciendo informes al 911. Para eso somos muy premiados internacionalmente, porque somos muy efectivos en los 911. Cada vez le dice, señor, cargue el dispositivo, señor Jiménez, cargue el dispositivo, porque tiene que estar controlando. Y no solamente a él, es a la familia. ¿Para qué les espían? Por obvias razones, el Estado hace un control social toda la vida. Y dentro de la teoría de la pena anticipada está dándose un grillete para justamente hacer un control de una persona, pero también de un grupo de personas. Le piden la dirección directa de la casa, le piden exactamente por dónde va a caminar. Y en ese sentido pues, se vigila. Se ve. En el fondo deben estar deben estar muy contentos de tener toda una cantidad de vigilancia. Pero quiero dejar claro algo que es muy importante. Mire, el caso Caminosca no es complicado. Yo le digo al fiscal Carlos Vaca, no es complicado. Ninguna cosa en derecho penal se puede complicar. Este asunto tiene realmente consultores independientes externos. Miren, en el comercio de ahora aparece el señor Miguel Alemán, que envió el oficio además para que el CAL en la asamblea haga lo que hizo, el efecto de que el oficio dice sí, tenemos nosotros nuestro domicilio en Ecuador y por consiguiente, como dice el señor Alemán, realmente el CAL dice que ya no tiene nada que hacer en el caso, no se investiga al vicepresidente y se acaba el tema. Ese ha sido el efecto del CAL en la asamblea. Yo solamente digo, ¿cuáles son los actos de omisión que hizo el Contralor cuando callaba cada vez y no hacía las cosas que tenía que hacer como funcionarios? Y ahí constitucionalmente entonces, no tiene mucho que ver el Consejo de la Judicatura para reclamar a los jueces. A ver, pero se ha tratado el tema de un juicio de injurias del Contralor Carlos Polis. Ahora el señor está viviendo en Miami, es ciudadano americano, su mujer con pasaporte diplomático, tiene todas las ventajas del mundo. Los ecuatorianos de a pie quisiéramos tener lo mismo. Quisiéramos tener todo igual, ¿no? Okay. Pero en el fondo, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado es de que se está premiando a las personas que saben muy bien que tienen un antecedente. El acto de omisión de un funcionario en temas claros. Manduriacu. La Contraloría cayó, omitió. La Comisión Anticorrupción, rechazada por el doctor Chiriboga, las denuncias, pero en el fondo, ¿qué pasó? La única cosa que ha pasado es de que ahí ya se hablaba de Caminosca. Ahora estamos hablando del proyecto Toachi Pilatón. Estamos hablando de más cosas dentro de lo que significa BDO, Baker & McKenzie,
Ernst & Young y Kroll. Esas son las tres consultores independientes. Ramiro Albarracín, tenga la bondad, Fiscalía doctor. tiene que traerlos acá, nada más. ¿Usted qué experiencias nos traslada? Y perdonen por el tiempo, le tengo esperando al señor presidente del Consejo de la Judicatura. Licenciado, sabe que las experiencias son muchas y muchísimas, pero como usted va a tener la oportunidad de entrevistarle a la máxima autoridad de la administración de la justicia en el país, preguntarle... ¿Le quejo qué? ¿O le pregunto qué? Pregúntele, licenciado, ¿cuándo van a hacer del Consejo de la Judicatura la idea de reformar el Código Orgánico Integral Penal? Código Orgánico Integral Penal. Porque estamos notando que van a dar parchecitos. Sí. Pero alguna vez, licenciado, que el máximo personero de la Administración de Justicia abra las puertas a los abogados de libre ejercicio profesional para decirles, señor, en la práctica, estas leyes son perjudiciales para la justicia ecuatoriana.